Buenas tardes, hermanos, hermanas. Una vez más, sean bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de estudio de la clase de probandos. El día de hoy, en la sesión 12, donde vamos a hablar de las reglas generales. Soy el pastor Ulises Hernández Luna y sean bienvenidos a este tiempo. Cuando hablamos de las reglas generales, tenemos que ubicarnos un poco en el contexto o en el antecedente de estas reglas generales. Esta primera lámina nos enseña y nos dice que Juan Wesley, cuando organiza a los metodistas, al primer grupo que él está llamando, los denomina como clases y sociedades. Así es la forma que tiene de dividirlos para organizarlos. Entonces, en medio de la organización, tiene que dar algunos documentos importantes para poder dar a conocer la línea que van a seguir para mostrar el amor de Dios a partir de esta interpretación o de este entendimiento que tiene Juan Wesley. Para ello, Juan Wesley redacta dos documentos que son muy importantes. El primero de ellos, las reglas generales, y el segundo, el carácter de un metodista. Esto lo hace a finales de 1739, cuando se habían organizado las primeras congregaciones metodistas, las cuales, como hemos mencionado, él llamó sociedades. Y debemos reconocer que lo que vamos a hablar en este momento tiene más un contexto hacia el tiempo de Wesley, porque estas son las líneas que nosotros tenemos y se van a presentar en esa forma, cuando Wesley las dio a conocer a sus grupos. De ahí que resulta importante que dialoguemos a partir de ellas para entender cuál es su incidencia el día de hoy en nuestras vidas y en el contexto en el que nosotros nos movemos. Entonces, hablamos en esta siguiente lámina de estos dos documentos básicos, el carácter de un metodista y las reglas generales. Nos vamos a centrar en esta sesión en las reglas generales, de tal manera que estas reglas consisten en tres grupos: las reglas negativas, las reglas positivas y las reglas religiosas. Estas se van a establecer para guiar al metodista a reconocer cuáles son las actitudes esenciales que debe haber en ellos, ¿no? El carácter de un documento, el carácter de un metodista, este documento nos va a decir que lo importante en un metodista es el amor a Dios y el amor al prójimo. Las reglas generales, según la visión de Wesley, nos van a llevar a entender ¿qué significa entonces amar al prójimo? ¿O a través de qué o cómo amamos al prójimo? Las reglas negativas, entonces, va a ser la invitación, el llamado para que todo metodista evite hacer lo malo, las reglas negativas. Las reglas positivas es el llamado a que todo metodista procure hacer lo bueno. Y las reglas religiosas es el llamado, la convocatoria, para que todo metodista fomente su comunión con Dios. Entonces, esta lámina que hemos puesto habla de estos tres puntos: evitar todo lo malo, procurar hacer todo lo bueno y fomentar su comunión con Dios. Cuando ya en esta lámina hablamos de las reglas negativas directamente, debemos entender que para Wesley hay un requisito previo, y ese requisito es el deseo de huir de la ira venidera y de ser salvos de sus pecados. Este es lo esencial que se necesita para entrar a hablar de las reglas negativas, porque como hemos mencionado, las reglas negativas es evitar todo lo malo. Si una persona quiere huir de la ira venidera y quiere ser salvo de su pecado, entonces va a tener la convicción para evitar todo lo malo. Y entonces las primeras reglas generales que se ubican en las reglas negativas nos enseñan y nos dicen que no haciendo ningún daño, evitando toda clase de mal, especialmente a aquellos que más se practican, ¿no? Evitando ciertos pecados, ciertas cuestiones que laceran y lastiman la vida en comunidad, que en el tiempo y para Wesley son los siguientes. En esta lámina encontramos cuáles son los que él concebía como cosas que alejan y que lastiman. El primero de ello, tomar el nombre de Dios en vano. Y aquí debemos hacer una acotación. Cuando nosotros hablamos del juramento y de tomar el nombre de Dios en vano, debemos reconocer que
hay una posibilidad de jurar en nombre de Dios siempre y cuando se diga la verdad y por instrucción de alguna autoridad, solamente para reafirmar que lo que estamos diciendo es verdadero. Ya la escritura va a decir que tú sí sea sí y que tú no sea no. Entonces, como nosotros estamos conscientes de que estamos diciendo la verdad, no hay ningún problema en poner el nombre de Dios para reafirmar que lo que estamos diciendo es verdadero. Tomar el nombre de Dios en vano es cuando, para ocultar nuestra falta o para evitar algún conflicto con nosotros y con los demás, utilizamos el nombre de Dios para que no seamos cuestionados, para que no seamos investigados y nos salgamos con la nuestra. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. De tal manera que cuando hacemos eso se lastima la vida en comunidad porque se separa uno de otro y el nombre de Dios empieza a diluirse, no porque no tenga poder, sino porque nuestra responsabilidad va a llevar a que las personas no confíen en el Dios en el que decimos creer. De ahí entonces es bien importante retomar una vez más esto que dice la escritura, que tú sí sea sí, que tú no sea no, para no tomar el nombre de Dios en vano. De tal manera que si alguien quiere, dice Wesley, huir de la ira venidera, debe, en segundo punto, evitar profanar el día del Señor. Ahora, debemos reconocer también que a lo largo de la historia esto se ha ido modificando. Anteriormente había mayor libertad en cuanto a no trabajar el día domingo, tal vez por algunas posibilidades, pero en su gran mayoría por el aspecto cultural que nadie trabajaba. Pero el día de hoy ya eso ha quedado de lado y muchos trabajan, algunos no van al templo por el trabajo y entendemos las situaciones que estén pasando y la necesidad de ir a trabajar porque ese día es el día bueno, porque ese día es donde se hacen todos los tratos o cualquier otro comentario que se pudiera dar. Pero lo que rescatamos de esto, de no profanar el día del Señor, dice Wesley, haciendo en él trabajo ordinario o comprando y vendiendo en él, es reconocer que lo primero que debe surgir de nuestra mente y corazón es la necesidad de estar con Dios. Porque no podemos alejarnos de la ira venidera, ni podemos mostrar que queremos ser salvos del pecado si no nos acercamos a Dios. Así que en medio de esto se ha estructurado en forma de iglesia diferentes horarios. Algunos templos tienen culto entre semana con el fin de que las personas puedan asistir. Entonces aquí retomamos el texto bíblico cuando dice no dejes de congregarte. Siempre va a haber una actividad en tu iglesia para que puedas participar y ser alimentado de la palabra de Dios. Entonces, no es solamente el culto dominical, sino están las organizaciones, están los estudios, están todos los programas que cada iglesia tiene para que tú participes del Día del Señor, animes tu corazón y sigas adelante en tu carrera. Dice la Escritura, no dejando de congregarte como algunos tienen por costumbre. El caminar con Cristo es reconocer primero que todos los días son día del Señor. Así que todos los días debes presentarte delante de Dios y cuando la comunidad de fe, tu iglesia, se reúna, reúnete con ellos en los horarios que mejor consideres o mejor tengas. El tercer punto de las reglas negativas tiene que ver, dice Wesley, con no embriagarse, comprar o vender bebidas alcohólicas o beberlas a menos que sea en caso de extrema necesidad. Y aquí alguien va a decir, bueno, pues yo tengo extrema necesidad y me voy a tomar algunas. Debemos reconocer dos puntos en cuando hablamos del embriagarse. Primeramente, precisamente que la Escritura no habla acerca de no tomar alcohol. La demanda y la negatividad de la Escritura es hacia el emborracharse. Debemos reconocer entonces que como pueblo mexicano tenemos una muy mala historia con las bebidas alcohólicas, que esto tiene que ver a través del proceso que el proceso que nosotros pasamos a partir de la llegada de los españoles y cómo se va conformando toda nuestra cultura. Debemos reconocer entonces que anteriormente en las haciendas estaban lo que se llama las tiendas de raya, que eran tiendas precisamente pertenecientes al patrón
y en las cuales empieza a haber un juego entre el pagar en dinero y pagar en alcohol. A través de los estudios que se han realizado, entonces podríamos decir que hay un cambio. Primeramente se pagaba 10% en alcohol y 90% en dinero para las necesidades. Pero esto va a ir cambiando y después se va a pagar 90% en alcohol y 10% en dinero, de tal manera, uno, que el trabajador está borracho y en medio de estar borracho y los juegos, las peleas, van a dañar a su familia, y en segundo, el patrón va a esclavizarlo de alguna forma porque va a estar totalmente en deuda con él, porque de por sí debe comprar cosas para comer, y al no tener dinero empiezan a fiar, empiezan a hacer este sistema donde ya no se puede salir de él, ni esta persona que se endeudó, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos. Entonces, cuando nosotros entramos a ese sentido y vienen los misioneros a México, encuentran esa situación donde el mexicano no ha aprendido a tomar alcohol, ha aprendido a emborracharse, a embriagarse. La forma que ellos tienen para buscar limitar esto, es decir, el alcohol es pecado. Entonces debemos reconocer esto. Le dice Pablo a Santiago que tenga cuidado y huya mejor de las pasiones juveniles. Entonces debemos reconocer, hermanos, hermanas, que nosotros debemos tener cuidado. Entonces, cuando decimos que la Biblia no habla de no tomarse, de no embriagarse, no es un permiso para que entonces vayamos y tomemos, sino para que entendamos el momento cultural en el que vivimos y la fragilidad de hermanos, hermanas en la fe que pueden caer en emborracharse por nuestro testimonio. De ahí entonces, brevemente también, anteriormente la Iglesia Metodista daba la cena del Señor, como dice la Escritura, con pan y vino. Pero a partir de esto que encuentran los misioneros, se opta por quitar el vino, porque si un hermano había luchado toda la semana para mantenerse sobrio, llegaba el domingo de comunión, tomaba su copa y después lo encontraban en las cantinas terminando. Y eso es lo que va a generar en la iglesia el decir, quitamos el vino y lo sustituimos por jugo de uva, para animar a los hermanos a dejar eso que lastima y que lacera y que rompe los lazos de familia y de comunidad. De tal manera que cuando el día de hoy hablamos de extrema necesidad, habría que revisar en términos médicos, en términos culturales, qué significa extrema necesidad. Pero para el resto de las personas, nosotros nos mantenemos en este sentido, no directamente porque sea pecado, sino por el cuidado de aquellos que han sufrido esta enfermedad. Continúa Wesley diciendo, entonces, si quieres huir de la ira venidera, no debes tener esclavos, ni comprarlos, ni venderlos. Entonces, esto es muy propio de la época por la situación en la que se está viviendo. Pero nosotros reconocemos que tenemos otras formas de esclavitud a partir de la violencia que se genera unos para con otros. Tenemos que entender que varios de los aspectos que nosotros desarrollamos van a impedir la libertad de las personas. Eso entonces para nosotros sería una forma de esclavización y debemos tener cuidado con ello y dejar de hacer todo aquello que esclaviza a las personas, porque ya no las vendemos o las compramos, pero a partir de lo que nosotros decimos, hacemos, sí limitamos la libertad de personas y su crecimiento en el Señor. Muchas veces los que tienen más tiempo en la iglesia señalan a los más chicos o señalan las equivocaciones de los más pequeños, y esto limita su crecimiento. La iglesia es un lugar, llamémoslo así, debe ser un lugar seguro donde ellos puedan crecer, donde si tienen alguna idea, bueno, vamos a ayudarles, vamos a ver cómo se pone en práctica, buscando que la experiencia de los mayores ayude al buen entusiasmo, a la buena intención de los más jóvenes, evitando que todo esto entre en un caos, pero también evitando mantener prácticas que ya no edifican a la iglesia. Continúa Wesley en esta misma lámina diciendo que debemos evitar reñir, armar contiendas, provocar alborotos,
acusar ante la ley al hermano, devolver mal por mal, o injuriar por injuriar, regatear o comprar o vender objetos que no hayan pagado los derechos, y todo esto que tiene que ver con el reconocimiento del otro. Cuando Wesley habla sobre esto de armar riñas y contiendas, debemos reconocer que hay un parámetro que establece Cristo Jesús. Si algo tienes contra tu prójimo, ve y habla con él. Si no te hace caso, entonces lleva a testigos y habla con él. Si no te hace caso, tráelo a la congregación y hablen con él. Y solamente hasta entonces, tómalo, dice Jesucristo, como gentil y publicano. Pero después de eso le van a preguntar, ¿y cuántas veces debemos perdonar? Hasta 70 veces 7. Entonces, debemos entender que la intención de Jesucristo es llevarnos siempre a dialogar, a poner acuerdos, a no generar alborotos ni disensiones en la iglesia, sino a utilizar la palabra que Dios nos ha dado y ponernos en paz unos con otros. Por eso esto de regatear, esto de comprar objetos que no tienen, no han pagado su derecho, no va en el corazón de un metodista, pues él sabe la dignidad de la otra persona y la reconoce a través del justo precio que deba tener. Cuando hablamos entonces del justo precio, dice la teología de la liberación, debemos reconocer que estamos en un sistema que ya de por sí es complicado, y lo que va a llamar la teología de la liberación como los pecados sociales o institucionales. Porque no siempre puede haber un precio justo, porque hay todo un sistema de mercado detrás de ello, y eso es lo que evita a veces que sea un precio justo. A veces son precios muy elevados simplemente porque así se maneja el mercado, o a veces son precios muy baratos porque el mismo mercado como que así los va deslindando. Debemos nosotros como metodistas reconocer el justo precio de las cosas a partir de la experiencia, del diálogo con las personas que trabajan, que se dedican a ello, y poder a partir de ese esfuerzo ir construyendo un mundo de justicia. Dar o tomar cosas mediante la usura, es decir, con interés ilegal. Si hemos hablado de que el carácter de un metodista es amar a Dios y amar al prójimo, entonces amamos al prójimo cualquiera que éste sea. Por lo tanto, cuando hablamos de interés ilegal, a alguien estamos afectando. Como metodistas debemos reconocer que para alejarnos del pecado debemos reconocer a todas las personas. Continuando con las reglas negativas, en esta siguiente lámina, nos encontramos con estos puntos: entregarse a conversaciones frívolas o faltas de caridad, particularmente el hablar de los magistrados o de los ministros. Reconocer aquí, hermanos, hermanas, que también se habla sobre estas veces en las que nos reunimos y empezamos a hablar del hermano, de la hermana, que ya hizo esto, que ya hizo aquello. Y te voy a decir algo: si no puedes evitar hablar de lo que está sucediendo con tus hermanos y hermanas en la fe, al finalizar de ello, no te voy a decir que no lo hagas, porque a veces no lo pueden evitar, pero lo que te voy a decir es esto: cuando termines de hablar, cuando termines de lo que estás diciendo, lo que estás escuchando, dile con quién estás, vamos a orar para ver cómo podemos ayudar. Porque la intención de Wesley, al decirnos no se metan en esas pláticas, no es para que no reconozcamos las dificultades que están pasando, sino para que pongamos o tengamos más tiempo para ayudarnos unos a otros y edificarnos en Cristo Jesús. Por lo tanto, dice Wesley, particularmente con magistrados y ministros, es decir, con las autoridades. Si algo hay contra tu pastor, no vayas y se lo platiques a un hermano. O si quieres, ve, platícaselo a un hermano, ora con él, y que entre los dos Dios les dé gracia para ir a hablar con el pastor y ponerse en paz, cualquiera que esta sea la situación. La recomendación de Jesucristo es: si hay algo que hay en tu mente y en tu corazón, ve y háblalo con él, directamente con quien se ha causado la dificultad. Continúa Wesley diciendo: hacer a otros lo que ellos no quisieran que otros nos hicieran.
hablamos del tratarnos con dignidad y respeto. Hacer aquellas cosas que saben que no conducen a la gloria de Dios, tales como ataviarse con oro y vestidos lujosos, hacer uso de las diversiones en las cuales no se puede invocar el nombre del Señor Jesús, cantar canciones o leer libros que no tiendan al conocimiento del amor de Dios. Entregarse a la policía, dice esta siguiente lámina, o a la innecesaria complacencia consigo mismo, acumular tesoros sobre la tierra, pedir prestado sin posibilidad de pagar, tomar efectos a crédito sin la posibilidad de pagar de ellos. Entonces, cuando hablamos en este sentido, es una vez más reconocer a tu prójimo. Y dice, no ataviarse con oro o vestidos lujosos, que tiene que ver también con lo que el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo habla diciendo, no toméis la cena del Señor de manera indigna. Que esto no tiene que ver con las dificultades que estés pasando o los problemas que hayan sucedido en tu casa, sino cuando el apóstol Pablo escribe, dice, hay algunos que tienen mucho dinero, que tienen dinero, y en la cena del Señor traen su comida, traen su bebida, y hay otros que no tienen dinero o tienen poco y no pueden traer tanta comida, de tal manera que unos están totalmente llenos y totalmente borrachos y otros están hambrientos y no tienen qué tomar. Para el apóstol, cuando explica esa unión, es tomar indignamente la cena del Señor. ¿Cómo te atreves entonces a venir delante del Señor conociendo la carencia y la necesidad de tu prójimo? Por eso el ataviarse con oro y vestidos lujosos implica también el reconocer a la otra persona y el evitar hacer algo que cause distanciamiento. Y entonces a veces en la iglesia no solamente sabemos dónde se ubica en quién, sino a veces creemos que hay preferencia hacia ciertas personas que dan mayor recurso o tienen mayor posibilidades para ayudar a la iglesia. Wesley va a decir, ese no es el sentido. Así que al buscar ir mesuradamente, de forma humilde al templo, nos reconocemos todos parte de un mismo pueblo y a partir de ser iguales, participamos desde la bendición que hemos podido recibir y hemos podido capitalizar de diferentes formas. Y de ahí entonces también reconocemos que como metodistas, nuestra forma de gobierno es la episcopal, donde reconocemos que es igual a todos, pero que nos gobierna. Y este gobierno lo reconocemos es a través del voto, como se hace en todas nuestras organizaciones y conferencias. Cuando hablamos ya en este segundo punto de las reglas positivas, hablamos de, dice Wesley, hacer lo bueno, siendo misericordiosos de cuanta manera les sea posible y haciendo toda clase de bien conforme tengan oportunidad y en cuanto puedan a todos los hombres, es decir, a todas las personas. La regla positiva entonces va a ser la invitación, como hemos dicho, a que hagas lo que es bueno para con todas las personas. Y entonces en esta lámina nos hablan de algunos puntos que tiene que ver, uno, hacer el bien a sus cuerpos según la posibilidad que Dios les conceda, dando de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar y socorrer a los enfermos y a los presos. Entonces, esta posibilidad de ayudar al otro es lo que debemos hacer. La primera parte, las reglas negativas, es lo que debemos evitar para alejarnos del pecado, para alejarnos de aquello que lastima y que degrada a la humanidad, y estas reglas positivas es aquello que dignifica la vida humana. Por eso, cuando le damos de comer a un hambriento, no seamos, dice la Escritura, como aquel que dijo, gracias Dios porque no me hiciste como él, sino demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Por lo tanto, en esa misma intención de dignidad, se viste al desnudo, se visita, se saluda, se reconoce al otro como ser humano primeramente y a los miembros de la familia de la fe como hermanos y hermanas en la fe. Continúa Wesley diciendo a sus almas, instruyendo, reprendiendo y exhortando a todos aquellos con los cuales tengan relación, hollando aquellas doctrinas fanáticas
que dicen que no hemos de hacer el bien a menos que a ello nos mueva el corazón. Cuando eres metodista, dice Juan Wesley, y ya lo hemos revisado en las clases anteriores, un metodista no es más que un verdadero cristiano. Y si es un verdadero cristiano, ama a Dios y ama al prójimo. Por lo tanto, cuando decidimos ser de Cristo, cuando decidimos que Él sea nuestro Señor y Salvador, entonces nos asumimos a seguir sus mandamientos. Y seguir sus mandamientos es hacer actos de bienestar, actos de justicia, actos que traigan paz, actos que muestren el amor, independientemente de la dinámica de vida que tú estés viviendo. Si estás de buenas, haz actos de amor, de paz y de justicia. Si estás de malas, haz actos de amor, de paz y de justicia. Si tienes salud, haz actos de amor, de paz y de justicia. Si estás en enfermedad, haz actos de paz, de amor y de justicia. Y entonces reconocemos que las dinámicas de vida, enfermedad, salud, bienestar, malestar, van a restringir un poco lo que podemos hacer, pero no van a impedir que lo hagamos. De tal manera que los que están enfermos hacen actos de amor, de paz y de justicia donde pueden y con lo que tienen al alcance. Los que están sanos entonces van a visitar porque su alcance es mayor. Por lo tanto, no hacemos cosas buenas cuando nos sintamos bien. Hacemos cosas buenas todo el tiempo porque todo el tiempo Dios está con nosotros. De tal forma, hermanos, hermanas, que Juan Wesley, cuando habla también del culto, va a decir, si tienes ganas, ve al culto. Y si no tienes ganas, Wesley va a decir, de todos modos ve, porque Dios siempre tiene algo para ti y solamente por no querer ir, te lo vas a perder. Entonces, no es cuando tenga ganas, no es cuando quiera, es todo el tiempo, porque así nuestro Señor y Salvador nos ha enseñado. Entonces, en esta buena intención a la que somos llamados, buen deseo, dice Wesley también en tercer punto, hacer el bien, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe y aquellos que anhelan pertenecer a ella, dándoles preferencia en empleos, comprándoles cosas, ayudándoles en sus negocios y amando a los suyos para generar este sentido de familia. Muy lamentable cuando en la iglesia tenemos, no sé, un hermano que se dedica tal vez a la carpintería y necesitamos hacer un reclinatorio y entonces mejor optamos por alguien ajeno a la iglesia porque hay una historia detrás. Entonces, el ser metodista, verdadero cristiano, uno nos debe llevar a hacer lo mejor posible en nuestro trabajo. Y el segundo, al hacer eso, al hacerlo mejor, el reconocimiento de nuestra comunidad al darnos esos trabajos para subsistir, para continuar adelante en nuestra vida. De tal manera que ahí debemos revisar si lo que nosotros hacemos como cristianos, como metodistas, es verdaderamente digno delante de Dios. Porque si no lo es, entonces por eso optamos por otras personas que se muestran en su trabajo de mejor forma y, dicho de este modo, ellos hacen su trabajo como para Dios, mientras que nosotros no lo hacemos. Cuando hay la preferencia, no solamente hay el reconocimiento, sino hay la convicción plena de que todos los que participamos en la iglesia hacemos las cosas como para Dios y no para las personas. Aunque sabemos que hacer las cosas para Dios irremediablemente va a traer bienestar para los que nos rodean, porque van a hacer cosas bien hechas, cosas que valen la pena y cosas que van a ser vendidas y compradas al justo precio. Por eso el apóstol Pablo va a decir, prefiéranse entre hermanos en la fe, y Wesley lo va a retomar y va a decir una vez más, ustedes deben formar familia, deben ser una comunidad de fe. Y para ello también los que están generando nuevos empleos, compremos con ello. ¿Hay algún problema cuando pasa esto? Porque a veces llegamos y como hermanos en la fe decimos, no, bueno, cuesta tanto, pero se lo doy en tanto. Esto vale esto, pero pues usted lléveselo. Primeramente lo agradecemos
y espero no causar alguna dificultad, lo agradecemos. Pero hermano, eso es parte del trabajo, eso es parte del empleo. Y si nosotros hacemos eso, y a veces ha pasado con toda la familia, llegan los amigos, llegan los familiares y oye, fíame esto, oye, luego te pago, nuestro negocio no va a ir a un lugar bueno. Entonces debemos reconocer que cuando la Escritura y Wesley nos dice prefiéranse entre hermanos en la fe, es para reconocer el justo trabajo, el justo precio y ayudarnos a seguir adelante en la vida que estamos pasando. Y a partir de ello, vamos a participar juntos en aspectos de justicia. Practicando con toda diligencia es el cuarto punto, y frugalidad posible. Templanza en la comida y la bebida para que el evangelio no sea vituperado, ¿no? Entonces, el cuidado, dice Wesley, de nuestros cuerpos, corriendo con paciencia, por último, la carrera que les es propuesta, negándose a sí mismos y tomando diariamente su cruz, resignándose a sufrir el reproche por amor de Cristo y hacer como la es desecho, lo más despreciable y la escoria del mundo, sin extrañarse de que los hombres digan de ello todo mal por causa del Señor, mintiendo sobre nosotros. Dedícate entonces, hermano, hermana, a hacer lo que de Dios has conocido y a seguir adelante en el camino que Él te va mostrando a partir de las predicaciones, los estudios, estos tiempos que tenemos y que en ellos el Señor nos motiva y nos guía para continuar dando a conocer que Él está con nosotros. Estas son las reglas positivas. Las reglas religiosas, hermanos, hermanas, dice Wesley, hacer uso de toda ordenanza de Dios, tales como, dice esta lámina, el culto público de Dios, el ministerio de la palabra, ya sea leída o explicada, la cena del Señor, la oración de familia y la oración privada, el escudriñamiento de las escrituras, el ayuno o la abstinencia. Cosas que también llamamos como medios de gracia, donde debemos reconocer que el culto a Dios es la posibilidad de iniciar nuestra alabanza y adoración a Dios a partir de reconocer que con aquellos que me reúno los trato con dignidad. Por eso también se ha comentado, necesitamos menos cristianos en las iglesias y más cristianos afuera. Porque en la iglesia nos tratamos bien. Pase usted primero, hermana, ¿no? Después de usted, ahorita con el gel, yo le doy gel y le doy las cosas que necesita. Nos tratamos bien. En el templo, en la estructura, nos tratamos bien. ¿Cómo nos tratamos afuera? Entonces, el culto público debe iniciar ese buen trato con los hermanos en la fe para que continúe en la semana. No es solamente un momento aislado de una hora, hora y media, sino ese tiempo que nos lleva al servicio de los demás a partir de lo que Dios conocemos, debe darnos la fortaleza necesaria para que en la semana, con cualquiera que nos encontremos, lo tratemos como hemos sido instruidos el primer día de la semana para nosotros, que es el domingo. El culto público es algo bien importante para reconocer la dignidad de las demás personas. A partir de ello, entonces entendemos que ahí donde la comunidad se reúne, el ministerio de la palabra, leída o explicada, nos da línea, nos da luz, nos da guía. Y este punto lo unimos con el escudriñamiento de las escrituras. Debemos reconocer que a lo largo de lo que nosotros vamos conociendo, el texto bíblico, quien les diga que el texto bíblico es claro, hermanos, hermanas, no sabe de lo que está hablando. Porque para empezar, el texto bíblico se escribe, ya sabemos, en hebreo, en griego y en arameo, idiomas que el día de hoy son desconocidos o bastante desconocidos para nosotros en la cultura que vivimos. Así que necesitamos de los que se llaman biblistas, que se dedican al estudio del lenguaje, de la cultura, de la contextualidad, y que nos van diciendo más o menos de qué se trata. Necesitamos de los teólogos que aplican ese contexto del tiempo de Jesucristo, del primer siglo de nuestra era, al tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Ese estudio, ese escudriñamiento, tiene que ver
con el seguir adelante con todo lo que se ha manifestado. Y debemos reconocer dos grandes momentos, al menos para nosotros como metodistas. El primero de ellos, el tiempo de la Reforma, donde anteriormente se había dicho, esto es lo que Dios dijo en Jesucristo y ya no hay nada más que decir. Martín Lutero, a través de sus estudios, va a decir, no es cierto. He encontrado esto y en esto creo que debemos seguir porque Dios está con nosotros. El segundo punto es Juan Wesley. También ya la Iglesia Anglicana había establecido ciertos lineamientos, ciertas normas, y Juan Wesley, a través de sus estudios, va a decir, no es cierto. Parece que lo que nos han enseñado de la Biblia no es ello, sino están estas otras formas. Y reconociendo esa historia de nosotros como metodistas, el escudriñamiento de la escritura, el ministerio de la palabra, tiene que ver necesariamente con el seguir estudiando y preparándonos para entender cosas que anteriormente no sabíamos, como sucede en cualquier estudio. Así que, hermanos, hermanas, el tiempo de estudio de probandos es necesario, es indispensable, así como lo es el culto, así como lo es los tiempos de estudio, que ya terminamos Ezequiel y vamos a empezar Salmos. Son importantes. Participen en esos estudios para que, dice el apóstol, comprobemos la buena voluntad de Dios. Dentro de las reglas religiosas también tenemos la Cena del Señor, este sacramento que nos hace ser partícipes de una comunidad. Como decíamos, participar dignamente es reconocernos como una misma comunidad de fe para ayudarnos y sostenernos unos a otros a partir del alimento que Dios proporciona con nosotros, de la entrega que Él hace para con nosotros, es que nosotros debemos entregarnos en amor unos para con otros. La oración en familia y privada es la posibilidad de entregar delante de Dios toda nuestra mente, todo nuestro corazón. Y esto tiene que ver, hermanos, hermanas, con el liberarnos y el presentarnos delante de Dios tal y como somos. Una de las cualidades que tiene la oración es aquello que se denomina el silencio divino o el silencio de Dios. Este silencio que es cuando yo oro, no se abren los cielos, no sale un haz de luz y llena mi habitación o llena mi cabeza y me responde Dios. Cuando yo oro, hermanos, hermanas, pues generalmente Dios no me dice nada. Eso es el silencio de Dios, el silencio divino. Y la fortaleza que tiene eso es que yo le puedo decir a Dios cómo me siento total y absolutamente. Porque a diferencia de nosotros, Él no va a decir, pues te lo dije. Te va a decir, pues si ya sabías. Que es a veces lo que nosotros hacemos cuando abrimos nuestro corazón con otra persona, siempre nos dice, siempre queremos decirle algo para, no sé si para echarle un poco más de tierra o para fortalecerlo, pero la facultad, lo divino del silencio de Dios es que Él no va a decir nada, va a escuchar con paciencia y misericordia. Y después de ello, retomando la figura de Jesucristo, solamente va a decir en todo lo que sientes, todo lo que está pasando en tu corazón, en tu mente, te va a decir, yo no te condeno. Y eso, hermanos, hermanas, es algo tan liberador, de saber que delante de Él puedo presentarme tal y como soy, y Él no me va a decir, pues ahora te vas al infierno, no, pues ahora vas a ver, sino Él va a decir, yo no te condeno. Cuando tenemos esa sinceridad en nuestra familia, cuando tenemos esa sinceridad con nuestra comunidad de fe y nos reconocemos en responsabilidad, entonces no nos vamos a condenar por aquello que hemos fallado, sino nos vamos a animar porque después de decir yo no te condeno, va a decir levántate y si has visto que esto es malo, no lo hagas más. Levántate y no lo hagas más. Entonces esa posibilidad de la oración personal en familia, la oración en la comunidad, debe ser una fuerza tan poderosa, es una fuerza tan poderosa que nos debe llevar a seguir uniéndonos unos con otros. Y el ayuno, reconocemos entonces, dice Juan Wesley, si tú estás leyendo tu Biblia y alguien tiene hambre, deja tu Biblia
y dale de comer. El ayuno, la abstinencia para Wesley tenía que ver con la posibilidad de decir, pues nosotros tenemos por Dios la gracia de comer 3 veces al día, 7 días a la semana. Pero hay algunos que no pueden comer a veces ni siquiera una vez al día. Entonces, entra en ayuno y eso que vas a gastar para tu comida, pero porque vas a ayunar, te vas a abstener de ese alimento, llévalo y compártelo con alguien más. En algún momento también Wesley decía, entonces ese dinero que vas a gastar, llévalo a la iglesia, júntalo con demás personas para que pueda ser de beneficio para alguien más. El ayuno no es una forma de presionar a Dios para que haga lo que nosotros queremos, sino es una forma en la que mostramos nuestra religiosidad a los demás. De ahí entonces termino esta parte de las reglas religiosas diciendo, cuando hablamos de reglas religiosas es porque somos seres religiosos. Hay algunos que dicen no busques una religión, busca a Cristo, y entiendo el sentido, pero debemos aclarar que la palabra religión desde el latín y su intención es el que te une con. Para mí mi religión es Cristo porque Cristo me une con el Padre, porque a través de hacer lo que Cristo hacía, puedo estar con el Padre. Así que, hermanos, hermanas, cuando hablamos de reglas religiosas, es porque vivimos nuestra religiosidad, es decir, vivimos nuestro cristianismo en actos que dan a conocer a otros que somos verdaderos hijos e hijas del Dios Todopoderoso. Y por eso, hermanos, hermanas, terminamos este tiempo hablando del cuidado comunitario, es decir, de la iglesia. Wesley va a decir, estas son las reglas generales de nuestras sociedades y Dios nos enseña a observarlas todas ellas en su palabra escrita, que es la regla única y suficiente, lo mismo de nuestra fe que de nuestra práctica. Y sabemos que el Espíritu las imprime, todas ellas en los corazones verdaderamente despiertos. Así que todo esto que hablamos tiene su inicio, tiene su fundamento en el texto bíblico, pero como hemos hablado, también tiene que ser pasado porque reconocemos como metodistas que entendemos la presencia de Dios a través, sí, de la Biblia, pero también a través de la razón, de la experiencia y de la tradición. Estas 3 cuestiones que van cambiando y nos hacen entender el texto bíblico de una mejor forma. Por eso, una vez más, retomando los estudios, nos llevan a explicar la palabra de Dios de una mejor forma, porque una vez más, la palabra, la Biblia no es clara, necesita ser explicada a partir del encuentro con Dios y la meditación y el estudio de la palabra. Por lo tanto, dice Wesley, esto es lo que se demanda de aquellos que quieren pertenecer a la iglesia metodista. Y dice Wesley, porque en esa responsabilidad comunitaria, si alguno de nosotros que no las obedezca o que habitualmente quebrante alguna de ellas, uno, hágaselo saber a aquellos que velan por esa alma como responsables de ella. Wesley, cuando decíamos que ha separado por grupos, ponía a cargo a una persona. Y entonces cuando había una dificultad, ve y habla con el que está a cargo para que pueda solventar las cosas. El día de hoy hablaremos de esto. Si algo tienes contra tu prójimo, ve y habla con él. Si tienes alguna dificultad de cómo hablar o cómo decírselo, busca a tu pastor, busca junto con tu pastor algún otro hermano que les pueda ayudar, pero háganselo saber. No podemos excluir a las personas solamente porque hicieron algo mal o algo que nosotros consideramos que está mal, sin ninguna responsabilidad para ir y hablar con ella. Háganselo saber. Segundo, amonéstenlo del error para que vuelva a su camino. Tercero, ténganle paciencia por algún tiempo, dice Wesley al último, pero si entonces no se arrepiente, ya no tendrá lugar entre nosotros. Wesley era de un carácter bastante duro y él sí de plano sacaba a personas de las sociedades, de las clases y de las bandas, que eran otro tipo de grupos, y tenía un carácter bastante recio. El día de hoy debemos o hemos ido cambiando estos aspectos
y no corremos a la gente. Lo que hacemos en términos generales es quitar este nombramiento de miembro en plena comunión, pero los auxilios espirituales, la guía siempre va a estar presente, porque de qué otra forma las personas van a encontrarse con Dios o van a regresar al camino del amor, de la paz y de la justicia, si no es a partir del ministerio mismo de la iglesia. Porque nuestro objetivo, reconocemos una vez más, no tenemos otro propósito más que extender el reino de Dios mostrado en Jesucristo. Así que, hermano, hermana, pues agradeciendo este tiempo y este estudio en el que te has metido, que el Señor siga fortaleciendo tu mente y tu corazón para ser entonces un verdadero metodista, esto es, un verdadero cristiano, llevando a cabo aquello que es bueno, dejando de hacer aquello que es malo y llevando siempre nuestra vida a una comunión con nuestro Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde. Saludos.